Adelante. Gracias, Bonardo. Y tan distinguido es como que fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Muy buenas noches, bienvenido, un placer personal, doctor Ángel Federico Robledo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias, muy bien. Doctor Robledo, yo creo que hay algo en lo que los argentinos, creo no, estoy seguro, por sobre distintos partidos políticos que nos han gobernado, por sobre distintas situaciones vividas, nos mantenemos firmes, en forma yo le diría monolítica. Es en lo que hace a las Islas Malvinas, a nuestro reclamo permanente. Usted fue canciller de nuestro país. Usted recibió antecedentes, creo que gestionó incluso, mantuvo una vez más la reclamación de nuestro país y además debe haber entregado la posta a su sucesor. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿qué hizo, qué recibió, qué entregó sobre las Malvinas? Mire, el tema de las Malvinas es indudablemente tal vez la constancia más permanente de la política argentina, y cuando le hablo de la política argentina me estoy refiriendo no solo a la política exterior, sino también a la política interna. Vale decir, indudablemente para la Argentina la usurpación, el despojo de la Malvinas fue una herida popular que no cicatrizó nunca. Y esa vigencia fue la que determinó, a mi entender, la permanencia de la política exterior argentina alrededor de este tema, que desde los primeros días de la usurpación, entiendo que alrededor de los 12 días de la usurpación, fue presentada la primer protesta argentina, y desde entonces, con mayor o menor énfasis, con mayor o menor acierto en la forma de conducir el tema. Por cierto es que en definitiva este tema ocupó siempre la prioridad 1 de la Cancillería Argentina y fue siempre, sin ninguna excepción, a través de todos los gobiernos civiles o militares, de todos los partidos incluso, siempre fue el punto preocupante para que quedara debidamente sentado ante la comunidad internacional que Argentina no admitía ni consentía, ni tácitamente, ni con el olvido, ni de ninguna manera, esta usurpación de las Malvinas. Doctor Robledo, durante su gestión, ¿usted tuvo oportunidad de conversar con el embajador inglés o con su colega de Gran Bretaña? Yo fui un fugaz canciller, esa es la verdad, porque al muy poco tiempo dejé esa cartera, pero tuve ocasión de tener 2 actuaciones vinculadas a este tema de las Malvinas. Perdón, no para crear suspenso, sino por mecánica, por necesidad, por obligación. Vamos a un corte y volvemos, ¿eh? Sí, doctor Robledo, el café llega. Luego la aclaración de que el doctor Robledo, con toda lógica, supone que a esta hora de la noche vendría bien tomar un cafecito. Sí, ya está encargado. En tanto, un poco la cocina de la cosa, de esas entrevistas que usted mantuvo. Yo le comentaba que tuve ocasión de tener personalmente 2 intervenciones en este tema de las Malvinas. La primera de ellas, muy pocos días después de hacerme cargo de la cartera, fue en la Asamblea de Países No Alineados que se celebraba en Lima, Perú. Todo esto fue en el año 75. En aquella ocasión tropezamos con una cierta oposición que consiguió superarse de los países recientemente incorporados a la OEA de habla inglesa, en este caso Trinidad, Tobago y Jamaica. Ellos no entendían este tema de las Malvinas, se sentían sumamente solidarios con Inglaterra, que era su madre patria, y tenían una serie de reservas, y el mecanismo de los no alineados es que el documento se da
prácticamente sin oposición ni voto en contra. Después de unas empeñosas gestiones, donde nos secundaron también algunas otras representaciones latinoamericanas, y curiosamente alguna no latinoamericana, como fue el caso de Yugoslavia, el caso de Egipto, y el caso de la India, que en aquel entonces se solidarizaban con nuestro planteo sobre las Malvinas. Esa fue la primera intervención. La segunda fue unos días después, en ocasión de la Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York, también correspondiente al año 1975. En aquella oportunidad tuve una entrevista con el canciller inglés, que era Gallagher, y me acompañó el entonces embajador nuestro en las Naciones Unidas, el doctor Ortiz de Rosas. Allí en la conversación era evidente el ánimo dilatorio del canciller inglés, que en definitiva invocaba como única razón de su negativa a tratar el tema de la soberanía en el precio interno, el costo político interno que le representaba al gobierno laborista inglés, llevar al tema de la soberanía esta discusión, porque según él tenía unas repercusiones muy importantes en la Cámara de los Comunes y le generaba un problema político. Sin que omitiera decirme que a su criterio, si pudieran resolver satisfactoriamente el tema de las Malvinas, entregando la soberanía a la Argentina, él creía que era una buena solución para la política inglesa, para la política exterior inglesa, pero que era un costo demasiado alto en función de su política interna. Doctor Robledo, ¿sabe que en la Argentina estamos asistiendo a un hecho muy auspicioso? Por ejemplo, a este. Por favor, ¿pueden pasar si son tan gentiles? Mire qué visita, mire qué compañía traemos hoy. Doctor Conti, ¿cómo le va? Mucho gusto en saludarlo, ¿qué tal? Un placer. Hola. Vitel, encantado, ¿cómo le va? Buenas noches. Encantado. Triaca, ¿qué tal? Encantado, mucho gusto en saludarlo. Hola, cuña Sorena, mucho gusto. ¿Se pueden sentar? No, si se sienten, están cómodos ahí, si no se me sienta aquí, no se hagan problema de ningún tipo. Triaca, siéntese ahí, o usted, Vitel. Bueno, yo me siento de espalda, no importa, ¿no? Estábamos hablando, ustedes alcanzaron a percibir las últimas palabras, a escuchar las últimas palabras. Exacto. Y yo le decía que es un hecho auspicioso. Bueno, y es un hecho auspicioso, y es una constante, como ha dicho el doctor Robledo, que hemos mantenido los argentinos desde 1833 hasta ahora. Pero seguramente, cuando logramos el primer desembarco pacífico en las Malvinas, fue en 1965, cuando se logró sacar en las Naciones Unidas aquella resolución por la cual este era un problema de soberanía y no de colonialismo, y por tanto no interesaba ya la opinión, la voluntad de los súbditos de allí, sino era un problema de soberanía que tenían que resolverlo bilateralmente los ingleses y los argentinos. Pero esa resolución fue aprobada por unanimidad. La resolución 2065, que debe ser uno de los logros más extraordinarios del canciller Zavala Ortiz en la época del presidente Ilía, porque desde entonces esa resolución fue aprobada por unanimidad, es decir, solamente con la abstención de 10 o 12 países, entre los cuales estaba la propia Gran Bretaña. Quiere decir que cuando se habla del problema, si es o no de soberanía inglesa, los mismos ingleses se abstienen, y a nosotros nos acompaña todo Latinoamérica, nos acompaña inclusive muchísimos países del tercer mundo, la enorme mayoría en aquel tiempo se denominaban no alineados, y creó entonces el compromiso que ingleses y argentinos tenían que hacer para ir haciendo las obras en conjunto que fuera preparando el traspaso pacífico de la soberanía de las Malvinas. Y fíjese que al año siguiente, vienen, al comienzo del 66, todavía el presidente Illia, viene el canciller inglés, Mr. Stewart, que entonces hacen un convenio
por el cual los argentinos hemos cumplido desde entonces acá, hicimos pista de aterrizaje, se llevó el gas, se llevó esto, una serie de ventajas para los malvinenses sin que hicieran la contrapartida los ingleses. Desde entonces aquí, naturalmente, los ingleses han sido renuentes en tratar el problema y pacíficamente no hemos podido tomarlo y al fin lo tuvimos que tomar también pacíficamente porque el abandono que habían hecho todos estos años anteriores los ingleses lo hicieron inclusive en el momento que desembarcaron los argentinos, pruebas de que con la culata de las armas nosotros sin traer una sola gota de sangre inglesa o de los subsidios logramos esta reconquista natural de las Malvinas y haberlo hecho en forma tan prolija es uno de los orgullos que tenemos y seguramente uno de los argumentos más sólidos frente al mundo en este momento que se discute con razón las que tenemos los argentinos en las Malvinas. Qué lujo Entre Ríos tener un gobernador como tuvo, como Contine. Sí, Acuña. No todos lo reconocieron. Siempre hay esperanza que Por lo menos la historia. que llegue. Que llegue. Acuña Serena, usted, Triaca, Contín y Vitel estuvieron en las Malvinas. En este viaje último. Exacto, hemos estado en las Malvinas todos. Ahora, pasados ya 3, 4 días, 5 días, sigue todavía ese mismo esquema, esa misma sensación, ese mismo orgullo. Es decir, todo eso que rodeó la presencia física de ustedes en ese momento. Debe haber sido... No envidio. ¿Sabe que una de las cosas que me enseñó mi padre es que la envidia es muy mala? Y que jamás tenía que tener envidia de nada ni de nadie. Tenía que tratar de emularlo y no de envidiarlo. En el fondo, entre nosotros, en un círculo cerrado no trasciende. ¿Qué envidia les tengo? Acuña. Mire, no le cumple a Yo su le digo padre. ¿Para qué decirle, Néstor? Tenemos todos un común denominador. Creo que es cierto, golpeó fuerte. Sobre todo en este momento, en fin, cuando presenciamos el acto de la ceremonia del primer gobernador argentino. Yo siempre digo que no he sentido nunca cantar el himno a todos, en fin, con tanto fervor, el hecho de que nos invitaran a firmar el acta. Pero es muy difícil poder traducir en palabras esa emoción. Por eso le digo que su envidia es relativa, porque yo estoy seguro que usted la sintió lo mismo, aunque no la haya vivido ahí. Lo que creo que todos pensamos, por lo menos yo pensaba, mientras iba y presenciaba esa ceremonia, lo que significaba este hecho de la recuperación y de la integración real de las Malvinas. Es decir, si muchas veces los protagonistas así nos impiden, como hasta en la actividad deportiva, vivir, tener la vivencia plena del hecho, y los años, la perspectiva histórica es la que la da. Yo tenía la sensación de que se estaba cumpliendo un hecho, se estaba realizando un hecho de una extraordinaria trascendencia. Y quería saber si yo mismo la comprendía y la necesidad de que la comprendieran todos los argentinos. Yo diría que iba más allá de la integración territorial, del ejercicio real de la soberanía. Era un hecho que cambiaba la realidad argentina, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista nacional. Antes de 2 de Era un abril, hecho, después del 2 de claro, abril. era antes de las Malvinas y después de las Malvinas. Porque lo debe cambiar. O que lo debe cambiar. Por eso le decía, fíjese, doctor, le decía, si yo mismo lo comprendía, doctor, fíjese que yo le señalaba, si yo mismo lo comprendía. Y si comprendía además que este hecho que cambiaba la realidad, como todos los hechos que cambian históricamente la realidad de cualquier país, que marca nuevas etapas en su desenvolvimiento, tiene un costo, que también si estábamos dispuestos a pagar ese costo, porque así estos cambios de realidades no son nunca gratis, tienen un costo, es otra conciencia que había que tomar de esta situación, porque a partir de que sí es cierto que cambiaba la realidad, y bueno, esquemas que se habían formulado, escalas que se tenían anteriores de eso, estos ya, claro, no eran parámetros válidos. Esto, sumado a la emoción, yo le diría que era un poco la síntesis de lo que yo tenía. Se producía un hecho cuya jerarquía había que entenderla, cuyo costo había que estar dispuesto a pagarlo y cuyas consecuencias eran inexorables en tanto cuanto sea exacto que cambia la realidad, que la cambia. Ahora, si después las conductas posteriores se adecuan a ese cambio, es lo que señalaba el doctor Robledo, pero que la cambia no tengo la más mínima. Pero conmueve. Yo tengo presente una frase del general Perón del último tiempo, que decía que mientras los gobernantes creen determinar a la historia, apenas si pueden cabalgar sobre los acontecimientos.
Y ese es el fenómeno que nos pasa a todos, no solo a los gobernantes, sino también a los gobernados. Vale decir, los amigos que estuvieron en el acto de la asunción del gobierno por el general Menéndez de las Islas Malvinas, en realidad creo que no estaban tan dentro del acto histórico como intentando cabalgar sobre ese acontecimiento, cuyas consecuencias las estamos viviendo todos los días y todavía seguirán proyectándose, Dios quiera que por siempre, en la historia argentina, estableciendo esa dicotomía entre el antes y el después del desembarco en las Islas Malvinas. Todo acontecimiento que conmueve, sacude, es una incidencia, resquebraja. Seguramente la Argentina de acá para adelante no va a ser igual que la de atrás, porque este hecho ha conmovido a la República. Yo en ese sentido insisto que tiene razón el doctor Robledo. Claro. No es No, igual. Lo que pasa es que la necesidad es que nosotros lo entendamos y actuemos en consecuencia a esta distinta Argentina. Lógicamente. Claro. Este es un hecho aglutinante que evidentemente en todos los aspectos va a tener una gravitación cierta, eso es incuestionable, y que este hecho auspicioso, que seguramente va a terminar, por supuesto, como nosotros queremos, va a tener naturalmente después toda una serie de condicionamientos, de acomodamiento a la nueva realidad, que va a ser distinta y sobre todo creemos que va a ser mejor. Bueno, mire, cuando usted dijo que usted tenía envidia, yo, ¿sabe lo que pensé? Que yo era un privilegiado. Porque seguramente yo y los que fuimos, porque Claro, yo... ustedes van a tener nombre y apellido Claro. en la historia. Sí, es sí. decir, ustedes cuando se escriba la historia, El privilegio creo nombre que y se refiere apellido, más ¿viste? que el hecho de tener el nombre, Claro, vivirla. claro, es la decir, vivencia más yo directa. diría que tiene que haber habido miles o millones de argentinos que hubieran querido estar en lugar nuestro, pero nos tocó a nosotros por esas cosas inexplicables del destino. Yo sentí una profunda emoción y fundamentalmente porque éramos hombres de distintas extracciones políticas, que incluso tenemos nuestras marcadas diferencias con el gobierno militar, que frente a esta convocatoria, yo quiero diferenciar, para mí este es un hecho histórico trascendente, no es un episodio simplemente. Entonces, es decir, ante una convocatoria a la patria, recogiendo un poco las enseñanzas que nosotros hemos aprendido en los últimos tiempos a través de los grandes líderes del país, fuimos todos, acudimos presurosos, olvidando nuestros agravios, de nuestros desencuentros, y fuimos a poner nuestros pies en las Malvinas. Pero fíjense que, claro, uno, en la convocatoria, están ciertos los peligros de la guerra. Y muchas veces dijimos, no, nosotros no lo van a hacer porque hemos dicho los políticos y en distintos niveles que nuestros militares no tienen coraje. Yo diría que tienen coraje. ¿Y sabe qué observé? El rostro de nuestros jóvenes soldaditos, una alegría genuina, auténtica, sin pensar en los riesgos que corren. Además, yo quiero destacar, ¿no es cierto? Hemos observado, sí, esto es necesario que se diga, ¿no es cierto? Hemos visto la tristeza de los malvineros, o los malvinenses, como quieran llamar. Pero, ¿sabe qué es un hecho que deben saber los argentinos y que es reconfortante? La conducta de los soldados. Contín dice siempre, este fue un hecho prolijo, no se derramó una gota de sangre. Pero además no se comete ningún tipo de atropello. Nuestros soldaditos respetan los bienes y la honra de los malvineros. Y yo sé que eso va a hacer que dentro de poco tiempo no nos vean como invasores o no nos vean como un peligro, sino que se van a dar cuenta que los argentinos somos seres civilizados y que hemos ido ahí a rescatar algo que es legítimamente nuestro. ¿Sabe qué pasa? Que corre peligro mi subsistencia, porque corre peligro mi presencia en este canal si no hago un corte. ¿Dónde está la cámara? La perdí. Ahí está. Al corte, por favor. Anda bien, ¿eh?
Bueno, vio que llegó el café, doctor Robledo. Además estamos asistiendo a un hecho inédito. Un dirigente gremial que no emitió una palabra y por lo tanto no se conoce ni el tono de voz. ¿Qué pasa, Triaca? No, lo que pasa es que acá con los que me acompañan queda poco margen, ¿no es cierto?, ante tanta sabiduría y ante tanta experiencia. Evidentemente yo hubiera estado muchísimo más cómodo de aquel lado de la cámara, ¿no es cierto?, pudiendo recibir todo lo que estos hombres están expresando. Pero quiero detenerme en un aspecto de todo lo que ellos han dicho porque creo que es el que me toca más de cerca. Y que es cuando el escribano Vittel se refiere a los jóvenes que hemos encontrado haciendo patria en la Malvinas. Y no digo solamente los soldados, los jóvenes suboficiales, los jóvenes oficiales también, con una presencia y una predisposición de ánimo que verdaderamente es encomiable. Cuando nosotros viajábamos ahí, por lo menos yo tengo que decirlo así, pensaba un poco que quizás íbamos a encontrar a chicos de 18 años metidos en un jaleo por demás grande. Y entonces en el propio aeropuerto me acerqué a uno de los muchachos, a uno de los soldados, y me puse a conversar con él. Porque íbamos por turnos, había pocas movilidades, había movilidades, pero salían por turnos. Entonces me puse a conversar con él y le digo, ¿cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Hay que tener en cuenta que el viento en ese momento soplaba a 100 kilómetros por hora. Es decir, uno que es bastante grande lo movía para todos lados. Lo tocaba, después paraba y usted se hacía fuerza contra el viento porque se caía. Exacto. No, además, Bernardo no hubiera podido ir con el sombrero. Seguramente. Entonces, a este chico le pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Nada, dice. Estoy muy bien, que vengan los ingleses. Este es el espíritu que uno encontró en la juventud. Y esto es un poco lo que todos los que tenemos alguna cosa que ver en la comunidad, en los distintos aspectos sociales que nos desenvolvemos, es que tengamos en cuenta muy presente esa actitud. Porque esa actitud es la que nos tiene que dar la fortaleza necesaria para asumir todo tipo de responsabilidades, dejando por supuesto de lado todo tipo de especulación sectorial. Porque esta es una gran empresa, una empresa que hace a la historia hecha realidad, que es un hecho un poco notable de todo esto, ¿no es cierto? Es decir, porque comúnmente siempre nos valemos de la historia para poder discrepar en algunas cosas. Pero esta historia nos llega a todos, nos sirve a todos, nos legitima a todos y nos pone en una senda que los argentinos no nos podemos perdonar tener que equivocarnos en ella. Por eso yo aprovecho esta ocasión para recordar a esos jóvenes. Es decir, que la historia, es correcto, es decir, la historia nosotros la hemos utilizado hasta ahora casi siempre para dividirnos. Es decir, exacto. A partir de este hecho, la historia puede servir para unirnos. Bueno, ¿no es cierto? son Es como decir, los actos un iniciales poco de la acabar historia con que la nos unió. época de señalar, la época fácil de señalar lo que no hay que hacer, para transformarla en la época un poco más difícil, por supuesto, pero de señalar lo que hay que hacer, ¿no? Sigan charlando un minuto, sigan charlando. La hemos utilizado para transformarnos en profetas del pasado. No para usar después de... Quizá tiene razón, quizá hemos sido demasiado fiscales de los procesos. Y Es muy hemos raro. rehuido siempre un poco ser los protagonistas. Es decir, esto que hablamos hace un instante, que señalaba Triaca, lo que decía usted, escribano. Es decir, la naturalidad con que esta gente cumplía su misión. Y Un después, poco la como se ha humildad, dicho pero acá, hemos sido demasiado jueces de la historia. nosotros. 150 años. Fíjese una cosa, yo... Sí, sigan hablando, que ellos siguen hablando, no importa. ¿Qué tal, doctor César Carman, el hombre del Automóvil Club Argentino? Un gran placer estar con usted, venciendo mi temperamento. Sí, es dificilísimo Porque traer no la soy televisión. afecto, no soy afecto. Usted tampoco, Martínez, ¿no es cierto? Perdón, señor Martínez, su Secretaría de Turismo, tiene un motivo por el cual está presente, ¿no es cierto? Sí, participo de la misma inquietud del doctor Carman. Doctor Carman, además usted es un veterano de las Malvinas. ¿Cuántas veces fue? ¿2, 3, He 4? estado 4 veces. 4 veces. He estado 4 veces. Y le he de decir que he estado cumpliendo un mandato de la comisión directiva. Porque usted sabe que en mi club la aspiración era que los socios conocieran el país a lo largo y a lo ancho. Y cuando estábamos en la Patagonia y se empezó a hacer la pista de aluminio, las líneas del Estado, consideramos que esa pista también era para nosotros. Y era un viaje que vine de la Antártida
donde puse, no el muñeco del club, pero sí dejé un delegado, considere que el próximo viaje sería a las Malvinas. Además, bueno, hay una placa de ustedes del Automóvil Club, ¿no? Sí, en las veces que he estado, me ha permitido tomar contacto con mis amigos y compatriotas malvinenses. Tan es así que en un momento dado el Automóvil Club tuvo 60 invitados malvinenses en el Automóvil Club con almuerzo y haciéndolo recorrer el país. Hemos hecho un trabajo muy silencioso y hemos sido buenos sembradores. También para que mis socios conocieran a través de las pinturas los paisajes de las Malvinas. Porque hubo... No, señor, descubrí un pintor. ¿Allí en las Malvinas? En las Malvinas, con sangre anglo-norteamericana. Y me lo traje, le hice hacer una exposición, el Mar del Plata, le hice poner los cuadros, y muchos amigos nuestros vieron a través de esos cuadros, que son bastante buenos, lugares de las Malvinas, y con eso se conformaron. Martínez, ahora son nuestras. Es decir, vuelven a ser nuestras. Y usted, creo que la Secretaría de Turismo debe tener nociones concretas de que hay 28 millones de argentinos, exceptuados los que tuvieron la suerte, la dicha de poder viajar recientemente, o en el caso del doctor Karman, que pudo hacerlo antes. Hay muchos, diría, el pueblo argentino está deseoso de conocer las Islas Malvinas. Si va a haber turismo, ¿puede ser eso? Es muy difícil pensar que un lugar de nuestro territorio no tenga, al menos potencialmente, atractivo turístico. Y Malvinas no escapa a esa regla. Realmente es un lugar que, fundamentalmente para los amantes de la naturaleza, ofrece recursos absolutamente incalculables. Ahora, pero Martínez, hay infraestructura, es decir, hay hoteles como, porque mire que vamos a hacer muchos argentinos. Sí, en eso tal vez convenga hacer una reflexión, por cuanto he tenido oportunidad hace un momento de escuchar expresiones por personalidades que han visitado la isla, que han tenido el privilegio de hacerlo ya amparada en nuestra bandera. Yo he podido, lo mismo que el doctor Karman, haber hecho muchos viajes con anterioridad, aunque siempre calculo con la misma pasión que los que lo han hecho ahora. Y algo que me ha impresionado mucho desde el primer momento que conocimos desde aquí los pasos que tomaban las Fuerzas Armadas fue la limpieza, la actitud de esos soldaditos, de esos oficiales y suboficiales argentinos, incluso civiles, que acompañaron a las Fuerzas Armadas. Eso me ha llevado a orientar, su consulta más que en el aspecto económico del turismo, porque realmente el turismo es un recurso, sino como instrumento de integración. Y la característica del recurso turístico que ofrece Malvinas, de por sí ya está señalando un mercado muy selectivo. Perdón, ¿hay infraestructura hotelera concretamente, Martínez? No hay. Muy poca. Va a haber que hacerlo. Pero ustedes van a tener que hacer un hotel Automóvil Club. No, ese es el tema de la capacidad hotelera, porque la capacidad hotelera en este momento responde a la demanda que ha tenido Malvinas, que ha sido orientada a un determinado mercado selectivo de turistas. El hombre no va si no es porque ama la naturaleza, porque ama la ecología, porque ama los animales, las plantas o incluso las características especiales del hombre. Perdón, Karman, Martínez, ¿me acompaña por favor un minutito? Por favor. Señores, creo que se conocen. Sí, cómo no. Karman lo conocen seguro, Martínez también. Nosotros, mientras tanto, vamos en corte, por favor.
Sí, claro, primero... Se irá viendo sobre la mar. Me parece que en este momento... Se irá viendo sobre la mar. Un minuto. Gracias. ¿Recuerdan Parlamento 13? Sí, ¿no? Vamos a usar la misma técnica. Los 30 segundos finales para redondear un concepto. ¿Hecho? Carman, 30 segundos suyos. ¿Pero qué quiere que hable? ¿Cómo cerraría usted? Yo cerraría diciendo que de acuerdo a lo que yo he visto en Malvinas, es un lugar de mi país que está detenido en el tiempo. Acuña Sorena, su turno. Yo reiteraría un concepto que expresé hace el comienzo de esta audición. Cada uno de nosotros, que no estamos conformes con una realidad argentina, en el sentido que creemos que se detuvo porque fuimos jueces de la historia, no protagonistas y demás, desde el ámbito en que cada uno de nosotros actuamos y de los sectores que podemos representar o demás, hemos procurado tratar de cambiar esa realidad, con éxito o sin éxito, podría o no alcanzarse el objetivo buscado. De lo que no cabe duda es que cambiada la realidad, esas estructuras a las que pertenecemos, esos sectores que se representan, cambiada esa realidad, van a cambiar también y van a cambiar la óptica con la cual se debe analizar esta nueva realidad. Los parámetros anteriores para esta nueva realidad no van a ser suficientes para comprenderla, asimilarla y encaminarnos todos juntos hasta el objetivo y el destino que esta etapa fija. El turno es de acá. Bueno, yo quiero decir de que el 2 de abril hemos incorporado una nueva provincia a nuestro país. Reincorporado. O reincorporado. Esto es un niño que costó gestarlo. Costó mucho a todos los argentinos durante todas las épocas. Más de 9 meses. Y creo que viene con un pan bajo el brazo. El pan bajo el brazo es la unidad nacional. Que todos seamos capaces de ser artífices de esta gesta liberadora que ha empeñado a los argentinos. El turno de Contín, todo llega. Bueno, nosotros hemos tenido un éxito extraordinario de frontera para afuera. Hemos demostrado no solamente que los argentinos estamos unidos tras objetivos trascendentes y universales, sino inclusive que acá no hay ningún tipo de diferencia cuando está en juego la soberanía nacional. A la vuelta de las Malvinas, después de que hayamos consolidado esta victoria que limpiamente han logrado nuestras Fuerzas Armadas, que tengamos la misma inteligencia, el mismo talento, la misma humildad para que nadie sea soberbio y para que entre todos acometamos los problemas internos y entonces otros laureles también, igual que los que ganamos afuera, los secamos acá adentro para que cumplamos con los sueños de San Martín y de los grandes de la patria. El turno de Robledo. Bueno, yo creo que la recuperación de las Malvinas debe transformarse en el trampolín del despegue argentino. Y cuando hablo del despegue argentino me refiero no solo al despegue económico, que es la connotación que solía dársele a esta expresión del despegue, sino el despegue de la nacionalidad en todas sus facetas, vale decir, el despegue cultural, social, político, la convivencia, el reencuentro, en fin, hacer que esta nueva etapa esté signada por este gran reencuentro y esta gran solidaridad nacional alrededor de un tema que ha despertado los mejores valores del alma argentina. ¿Viste? Bueno, yo voy a tratar de encontrar las palabras exactas que digan de mi pensamiento. Correcto. Creo que este es un hecho, yo he calificado como un hecho trascendente de la historia de la República, que nos une a todos los argentinos. Es decir, estamos transitando todavía por la consolidación en el plano internacional de este hecho. Creo que la actitud es irreversible. Nosotros reivindicamos la soberanía y esto no tiene retroceso. Pero además, terminado esto, porque esto tiene un plazo, yo coincido totalmente con lo que dice don Carlos, con lo que se ha dicho acá. Don Carlos es el doctor Contín. Don Carlos, mi viejo amigo. Tan de viejo que creo que hicieron juntos la escuela secundaria o algo por el estilo. Bueno, de ahí en más, nosotros hemos logrado un éxito de la frontera para afuera, recuperando, reintegrando al patrimonio nacional algo que era legítimamente nuestro, del que habíamos sido despojados. Pero después vamos a tener que ser lo suficientemente generosos como para crear un clima de convivencia republicana en el país. Y yo digo
Ustedes saben que pertenezco a un partido que normalmente hace alarde de que somos más, pero también yo llamo a la reflexión, somos más, y si somos más tenemos mayores compromisos con la historia. Es decir, que cada uno debe de poner la soberbia y transitar por el camino de la humildad, buscando las soluciones que el pueblo requiere a los políticos y a los militares. Porque acá ha quedado bien en claro, la acción militar fue perfecta y prolija, como dice, pero no es suficiente, porque si detrás de esa acción reivindicativa no se hubiera galvanizado el pueblo argentino, no sé qué hubiera pasado o qué habría de pasar. Pero ahora ya se sabe que no es un hecho militar, sino es una decisión monolítica del pueblo argentino. Un hecho nacional. Martín, esos 30 segundos. Bueno, el hecho de ser el último tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que, ¿qué puedo agregar después de lo que se ha dicho acá? Sino adherir plenamente a todo. Y la ventaja es que puedo ser sintético. Y sobre todo referirme a mi campo, que en este caso especial es el turismo. Creo que más que al contenido económico del turismo con referencia a las Malvinas, tendremos que atender a su calidad de instrumento de integración. Se habló de argentinizar las Malvinas, creo que tal vez sea un término en el cual se pueda entrar a discutirlo. Las Malvinas son argentinas y esa integración debe hacerse en función de lo que ya el argentino está acostumbrado, de aceptar todas las colectividades, de respetarlas, de que realmente esa limpieza que han demostrado las Fuerzas Armadas, ese respeto a los bienes, a las personas, sea continuado con los argentinos que tengan el privilegio de visitar esos lugares. A todos ustedes se sobreentiende el agradecimiento por compartir esta noche un tema tan caro a todos los argentinos como es el tema de la reconquista de las Malvinas. A todos, a cada uno, muchas, pero muchísimas gracias. Y si encuentro la cámara, porque ese es el problema de estar de espaldas. Y no, ahí la encontré. Y en lo que respecta a usted, señora, señor, también muchas gracias por haber estado del otro lado del televisor y hasta dentro de 7 días, Dios mediante. Un corte y Bonardo.